este espacio y como es costumbre y nos encanta hacerlo, pues para darle inicio a esta agenda es para mí un honor invitar al escenario al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, presidente del auditorio, es suyo. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Es para nosotros, gracias. Es para nosotros realmente satisfactorio, como se estaba mencionando ahorita, poder ver que tenemos 10 años del evento, poder ver que seguimos construyendo, que nos seguimos reuniendo, que siguen pasando cosas, que eventualmente vamos realmente avanzando y que vamos nosotros dándole la oportunidad a este ecosistema de poder trabajar conjuntamente, de poder generar nuevas alternativas, de estar a la punta ojalá en la punta de lanza de los nuevos desarrollos. Si uno hiciera un recuento de lo que hemos tratado, de los temas que hemos tratado durante estos últimos 10 años, uno vería realmente cómo ha venido evolucionando el mundo, cómo vamos pasando de unos temas a los siguientes, cómo vamos eventualmente entrando en temas de inteligencia artificial. Hablábamos de Internet de las cosas hace un tiempo, nos parecía que era como lo más innovador y lo más interesante. Hablábamos del Big Data y bueno, vamos evolucionando, va cambiando y es interesantísimo para nosotros poder ofrecer un escenario en donde el ecosistema va evolucionando y queremos, nuestra gran, digamos, nuestro gran sueño, que el ecosistema evolucione a la velocidad que evoluciona el mundo. Por esa razón, digamos, nos empeñamos en que el evento sea siempre o tenga siempre una inmensa presencia internacional, que tengamos expertos realmente de los temas, de todos los temas en la vanguardia de lo que está sucediendo y que además seamos capaces también de mirarnos un poquito hacia adentro, de hacer un poco de retrospectiva, de ver qué estamos haciendo bien, dónde tenemos todavía las fallas, dónde tenemos retos, dónde tenemos desafíos. Quiero saludar a la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, que se encuentra con nosotros, a Ana Catalina Cano Londoño, viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del GESED, a Simona Ajuja, fundadora de Blood Orange, a los miembros de la Junta Directiva de la ANDI, a los periodistas que nos acompañan, a los afiliados, a los ANDI del futuro, a los emprendedores. También dentro de un rato tendremos con nosotros al alcalde de Medellín, que se va a unir a la conversación. Con esto dicho, tengo por aquí el apuntador. Con esto dicho, quiero entrar a la parte material, digamos, de mi presentación. No quiero dejar de mencionar que es verdad que en Colombia están pasando muchas cosas. Es verdad que tenemos en este momento un mundo lleno de desafíos y un país lleno de desafíos. Es verdad que tenemos muchas preocupaciones. Es verdad que nos duele que EPS Sura, por ejemplo, en el día de ayer haya decidido salir del sistema de salud. Es verdad que nos preocupa la política, es verdad que nos preocupan las cosas constitucionales, es verdad que además nos preocupa el hecho de que la economía tiene, digamos, síntomas de desaceleración. Pero con esta realidad, yo quisiera decir, tenemos que trabajar en esos temas, que tenemos que concentrarnos en que los temas salgan bien, tenemos que asegurarnos de que efectivamente la sociedad y el mundo gremial y el mundo empresarial le responde bien al país en términos de las dudas que tenemos o en términos de las inquietudes o incertidumbres que tenemos, pero tenemos que seguir pensando en el futuro. Y este evento es sin duda alguna, digamos, un hecho concreto en términos de pensar en futuro, de construir futuro, de ratificarnos todos que tenemos las mismas responsabilidades que siempre hemos tenido y de ratificarnos en que tenemos la obligación de seguir soñando, en que tenemos la obligación de generar nuevos pasos y de generar nuevas acciones que permitirán que el futuro sea un futuro mejor. En que una muy buena parte de que el futuro sea mejor está relacionado con temas muy, pero muy formales en términos de estructura y regulación, pero también está relacionado con temas que tienen que ver con sueños, con temas que tienen que ver con emprendimiento, con temas que tienen que ver con la capacidad que tenemos de ajustarnos a lo que sucede en el mundo, con la capacidad que tengamos de traer las mejores prácticas y los mejores desarrollos a nuestra sociedad. ¿El reloj no me está funcionando? Gracias. De nuestra sociedad. Es decir, la responsabilidad de soñar sigue absolutamente intacta, que es la que nosotros hemos tratado de vender siempre, digamos, como una idea de sociedad, como una idea de propósito de futuro. Y este tipo de encuentros nos permite realmente recordar que el futuro existe y que debemos seguir luchando por el futuro.
Entonces, dediquémonos este par de días a pensar en el futuro, dediquemos este par de días a pensar en sueños, dediquémonos este par de días a pensar en los esfuerzos que hay que hacer para que Colombia realmente, nuestra sociedad, nuestro ecosistema, sea un ecosistema que le responda a las expectativas que tiene la sociedad de nosotros. En todo caso, voy a hacer una referencia a algunos hechos, digamos, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista nacional también, con la idea de poder generarles a ustedes un contexto para todas sus conversaciones en este par de días, con la idea de que ustedes tengan la oportunidad de contar con información general de qué es lo que está pasando, cómo está pasando, para dónde vamos, qué tenemos, digamos, en nuestro bucket de temas que tenemos que ir solucionando y con los cuales tenemos que ir viviendo. Si uno le hiciera una miradita y le diera una mirada a lo que estaba sucediendo en economía, en geopolítica y en tendencias de innovación en el año 2023, uno tendría que estábamos hablando recuerden en economía, cuánto nos afectó la inflación, recuerden todos los temas que teníamos nosotros relacionados con las políticas monetarias relacionadas con la inflación, todavía problemas en la cadena de suministros. Teníamos unos conflictos internacionales que estaban escalando. El año pasado fue el año de la invasión de Ucrania. Cuando arranca esta invasión por allá a principios del año, nos empezamos a preocupar y comenzamos a ver los efectos relacionados, por ejemplo, con precios del petróleo, con precios de materias primas. Se comenzó a dar a raíz de todo esto una reconfiguración en el mundo energético. En particular Europa tuvo que ajustarse, en particular tuvo que ajustarse en el tema de gas natural y los precios del petróleo tuvieron un efecto importante. Luego también se presentó un proceso de fortalecimiento de alianzas regionales muy fuerte y en temas de e-commerce, de innovación, el e-commerce se fortaleció, comenzamos a entrar mucho más fuerte en el tema de inteligencia artificial y de machine learning. Se presenta la expansión del Internet de las cosas y ustedes ven todo lo que está pasando en términos de energías renovables no convencionales. Bueno, pues bien, en este momento estamos hablando de cosas más o menos, o del desarrollo de eso, pero estamos hablando de temas que tienen que ver con economías emergentes que están creciendo a grandes velocidades. Y ojo, porque esto está sucediendo en el mundo, pero no en América Latina. Está sucediendo en las economías emergentes distintas a América Latina. América Latina se está comportando distinto y eso lo tenemos que ver, digamos, como una realidad. Luego también hemos visto que se han venido consolidando las nuevas formas de trabajo. Es decir, tenemos en este momento la posibilidad cada vez más notoria, y en Medellín sí que es notorio, de gente que trabaja aquí para otras economías, que lo hace en forma remota, que lo hace además, digamos, con gran habilidad y con grandes capacidades para poder tener una conectividad suficientemente grande. El comercio internacional, sin duda alguna, tiene una inmensa incertidumbre. Y luego lo que estamos viendo es que está viendo desde el punto de vista de geopolítica algunas tensiones especiales. Todo el mundo sabe la tensión en el Medio Oriente, entre Israel y los habitantes de la Franja de Gaza. Todo el mundo sabe las tensiones que se están presentando en el estrecho al sur del Mar Rojo. Todo el mundo sabe de las tensiones que se están presentando en el Mar de China en este momento. Pues bien, eso, no tengan ustedes la menor duda, está afectando en una muy buena parte de nuestra economía y está afectando nuestra realidad y está afectando la capacidad que tengamos nosotros eventualmente de ubicarnos, especialmente en mercados como el nuestro, que tiene un componente de commodities tan grande. Ahora bien, también están pasando cosas políticas. Va a haber elecciones en 100 países durante este año y eso es muy importante desde el punto de vista de cómo se mueve la democracia. Y además también nos hemos dado cuenta que la democracia está moviendo y se está moviendo también alrededor de entornos digitales. También sabemos que hay tensiones importantes en términos de ciberseguridad y hemos visto que las nuevas guerras del mundo se están presentando no solamente en el escenario armado, sino se están presentando también en el escenario de la ciberseguridad o de los temas de seguridad, de los temas de hackeo, de los temas de influencia a través de las redes y del tema del comercio. Luego tenemos, por supuesto, como reacción a eso, el énfasis en tecnologías más seguras. Se está trabajando en eso, además de la computación cuántica, que aparece, digamos, como una necesidad en términos de capacidades de hacer procesamientos a altas velocidades, tecnologías de Web3, bueno, realidad aumentada, etc. Con esto hay que ver la cifra de crecimiento que tenemos acá. Dense ustedes cuenta, por favor,
cómo el mundo todo va a terminar creciendo a niveles en el año 2024 estimados de cerca del 3.2%. Vean ustedes qué sucede con Estados Unidos, vean qué sucede en Centro y Medio Oriente, las economías emergentes, África subsahariana que está creciendo a tasas significativamente más importantes que las nuestras y Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el Caribe es en este momento el mercado que está presentando mayores rezagos y esto no es bueno. Y no es bueno y lo vamos a ver ahorita, yo voy a hacer una referencia específica para Colombia porque tenemos nosotros en este momento una gran cantidad de brechas por cerrar que no estamos pudiendo cerrar. Y año que nosotros perdamos, trimestre que nosotros perdamos, trimestre en el cual, economías que crecen más son economías que nos van cogiendo más ventaja. Y nosotros sí tenemos que tener como reto, por supuesto, el poder recuperar el rezago. Y fíjense ustedes, el crecimiento mundial ya está en niveles que van a terminar siendo probablemente 3 o 4 veces el nivel de crecimiento de una economía como la colombiana. La inflación afortunadamente ya está controlada y eso nos genera un espacio importante en términos de la política monetaria a nivel mundial. Dicho esto, cuando queremos ver, digamos, dónde estamos en términos de innovación, recordemos que vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de transformación digital. Y va a ser prácticamente como la gran discusión que vamos a tener a lo largo de los 3 días. Pero fíjense ustedes, cuando estamos hablando del índice de innovación global, aquí está Colombia, en el último renglón. Ustedes ven arriba pues, los países que nos están llevando ventaja y ustedes se dan cuenta cómo realmente los niveles en instituciones no son buenos, digamos, a nivel internacional. Estamos hablando del nivel 78. En términos de capital humano e investigación, estamos en el puesto 81. En términos de infraestructura, estamos en el puesto 60. En términos de conocimientos y resultados tecnológicos, en el 62. En sofisticación de mercado, 73. En sofisticación de negocios, 40. Y en creatividad, 80. Quizá la parte buena de esta historia es ver este 40 que aparece aquí, que habla de nosotros, que habla de estos grupos, que habla de estos ecosistemas, en donde se hacen los esfuerzos a pesar de no tener la base de infraestructura institucional y de infraestructura regulatoria que nos permite a nosotros salir adelante. Yo siempre me he preguntado cómo sería esto si estuviéramos hablando nosotros, si estuviéramos hablando de niveles institucionales y regulatorios mucho más competitivos. Y luego aparece también el tema de dónde se están inventando las cosas, dónde se están haciendo los grandes desarrollos. Y este mapa pues termina siendo, digamos, increíblemente contundente en términos de mostrarnos un mundo en el cual la gran mayoría de las cosas nuevas se están haciendo allá, se están haciendo en Asia. Ustedes se dan cuenta como el 67, 69%, 68.9% de los mayores aportes en términos de propiedad intelectual se están haciendo en Asia. Oceanía tiene el 1.2, África tiene el 1.5, Europa y Estados Unidos sorprendentemente no es que estén ni mucho menos a la vanguardia de lo que sucede hoy en día. Estados Unidos estamos hablando de 7.8% y Europa estamos hablando del 15%. Latinoamérica y el Caribe, con todo lo que hemos logrado, con todo lo que se ha hecho, a pesar de tener estos niveles que aparecen aquí en términos de los indicadores nuestros, fíjense ustedes, tienen el 4.5%. ¿Es bueno o es malo? Es muy bajo a nivel internacional. Es quizás sorprendente cuando vemos las cifras que aparecen de este lado, pero sin duda alguna, digamos, nos impone un reto importante. ¿Cómo hacemos para inventar más? ¿Cómo hacemos para innovar más? ¿Cómo hacemos para crear más cosas? ¿Cómo hacemos para que nuestras cosas lleguen a feliz término? A veces tenemos muy buenas ideas iniciales y no somos capaces verdaderamente de convertirlas en algo que se convierta en un resultado material que pueda convertirse en algo de lo cual podamos eventualmente usufructuar o podamos generar un proyecto en concreto. De manera que esa es la realidad en términos de innovación. Si habláramos un poco de Colombia, digamos, y por eso dije que me iba a referir un poco a este tema, no hay la menor duda de que tenemos un reto importantísimo. El reto del crecimiento económico es un reto que no podemos soslayar y que no podemos de alguna forma ocultar. Que nos dicen que el Banco de la República tiene las tasas muy altas, que nos dicen que efectivamente la política monetaria no está dejando crecer. Esa no es la explicación. Estudios, para que lo sepan, y cuando les pregunten, y cuando de alguna forma haya una referencia a lo mismo,
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional trató de hacer una correlación entre qué tanto del decrecimiento de la economía colombiana o de la desaceleración de la economía colombiana se debía a la política monetaria, y el Fondo Monetario termina diciendo no explica más del 30% del resultado en el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿tiene efecto? Claro que tiene efecto, explica el 30%. Ahora, ¿explica todo? No. Por lo tanto, si nos quedamos en la discusión monetaria y meramente de tasa de interés, pues no vamos a solucionar nada. Y ese es un poco el llamado que nosotros le hemos venido haciendo al Gobierno Nacional en el sentido de seamos conscientes de lo que está pasando. Un primer trimestre del año 2024 con crecimiento del 0.7%, el último del 2023 0.3%, el penúltimo en menos 0.7%, el segundo del año pasado 0.3%, el primero, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 6 semestres, es decir, ya 6 trimestres, perdón, es decir, cerca de año y medio, durante los cuales Colombia se ha venido estancando en niveles, digamos, inaceptablemente bajos de crecimiento. De manera que lo que tenemos por delante sí es un reto muy grande en términos de volver a reactivar la economía. Si ustedes hacen un poquitico de memoria, ustedes se van a encontrar como hace muy poco tiempo, hace 8 años, estábamos hablando de que el crecimiento potencial de nuestra economía era del 4.5%. Eso decía el Comité de la Regla Fiscal. 4.5%, decía, ahí es donde Colombia en este momento está más o menos anclado, y decíamos también en ese momento, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de que ese 4.5% no sea 4.5, sino sea 6 o sea 7. Pues bueno, estar en estos niveles no es bueno. Por eso nosotros hemos hecho un llamado que además que yo quiero reiterar aquí, y además quiero invitarlos porque tenemos que hacerlo entre todos, a que hagamos realmente un esfuerzo muy importante para que más allá de la política, más allá de los partidos, más allá de la gente de derecha o la gente de izquierda o la gente de centro, que son posiciones por supuesto absolutamente válidas y son parte de la democracia, nos concentremos en hablar de economía. Tenemos que hablar de reactivación y tenemos que ponernos realmente como objetivo primordial de esta sociedad que la economía vuelva a crecer a mayores niveles. Si no crecemos a mayores niveles, no vamos a reducir la pobreza. Si no crecemos a mayores niveles, no vamos a reducir la inequidad. No podremos tampoco pagar la deuda pública, no podremos pagar las políticas públicas y las políticas sociales, no podremos generar riqueza. Nos van a coger ventaja los países que crecen a mayor velocidad que lo que crecemos nosotros. Y esto lo digo, y me gusta hacerlo en este escenario porque este es un escenario para el cual el tiempo y la velocidad del desarrollo es importante. Ustedes todos, si están interesados en innovación, si son emprendedores o si están interesados en la transformación digital, son personas que tienen en su conciencia o organizaciones que tienen en su conciencia la idea de que no solo hay que avanzar, sino que hay que avanzar rápido. Tenemos que avanzar antes que el otro. Tenemos que hacerlo en los próximos meses, en los próximos días. El desarrollo no se puede aplazar. Aplazar el desarrollo es generar mayores brechas y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy, pero muy grande. En ese orden de ideas, fíjense ustedes, hay un cálculo allá de cuáles son los sectores que están más afectados. Y aquí, infortunadamente, tenemos información y comunicaciones, tenemos al sector financiero, a la industria, a la minería, tenemos al comercio y tenemos por acá la construcción con un nivel que durante el último trimestre no fue negativo porque fue el 0.7%, pero que no es bueno. Fíjense ustedes el dato que teníamos, del cual veníamos, menos 3.7, menos 3.1%. Y hay un dato que es muy interesante, que nos afecta a todos nosotros en este sistema, en esta conversación, que es el dato de la formación bruta de capital. Hemos tenido una desaceleración importante en la formación bruta de capital. ¿Qué es esto? La formación bruta de capital es básicamente cómo una sociedad compra más cosas que son eventualmente, digamos, inversión fija, maquinaria, tecnología, cómo compramos eventualmente o construimos bodegas, cómo tenemos eventualmente avances tecnológicos, ampliaciones de plantas. Y en ese dato hemos venido decreciendo significativamente. Alcanzamos en algún momento un nivel del veintitantos por ciento, creo que es el 23%, que es el dato que está en el 2015, que no aparece marcado allí. Y tenemos en este momento un dato que es del 18%. ¿De qué? Del Producto Interno Bruto colombiano. Si uno ve este dato en términos, o lo compara con el dato de crecimiento, se van a encontrar con que ha habido un decrecimiento del 6.7, del 9.3. Durante el primer semestre del año pasado hubo una caída del 24%, que es muy, pero muy grande.
En este orden de ideas, fíjense ustedes que nos interesa mucho ver dónde están las inversiones y dónde de alguna forma están las inversiones que se relacionan con innovación, con tecnología, con transformación digital. Cuando nosotros le preguntamos en la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI, todos los años, fíjense, aquí tenemos desde el año 2005, ¿qué tanto está usted invirtiendo? ¿Tiene proyectos en este momento? ¿No tiene proyectos o está aplazando los proyectos? Nos encontramos con que el nivel de tiene proyectos no es particularmente malo, porque está el 44%, bueno, y fíjense, teníamos datos mejores aquí o teníamos datos mucho mejores al inicio de la serie, pero lo que sí aparece creciendo durante los últimos meses, aquí este es el año de la pandemia, perdón, durante los últimos años es el dato de inversiones aplazadas. Hay en este momento una sensación bastante generalizada de que probablemente este no es el momento para invertir. Y yo sí hago un llamado, digamos, porque entiendo perfectamente la cautela de quien dice probablemente este no es el mejor momento para invertir en Colombia. Pero yo también creo que tenemos que pensar en futuro. No todo es política, nuevamente. No todo se refiere a las discusiones eventualmente entre el exfiscal y el presidente de la República. No, hay muchas otras cosas que se mantienen en este momento como fundamentales de nuestra economía, que son realmente las oportunidades dentro de las cuales estamos y tenemos posibilidades. Si uno identifica oportunidades buenas, si uno identifica capacidades estructurales para poder hacer nuevos negocios, probablemente el momento para hacerlo es este. Entiendo perfectamente a quien dice, yo tengo duda porque de pronto le llega una reforma a mi sector y esa reforma me cambia estructuralmente las condiciones. Y yo diría, si usted está en un sector en donde siente eso, tiene toda la razón en actuar cautelosamente. Pero también es cierto que tenemos que defender lo que traíamos, tenemos que defender todas las inversiones, mucho más que inclusive nuestras inversiones futuras, están las inversiones o el valor de las inversiones pasadas y hay que actuar, realmente hay que actuar muy asertivamente, superando el miedo, pero trabajando eventualmente dentro de escenarios de razonabilidad. Si ustedes ven dónde están los problemas que la gente identifica en este momento, por ejemplo, qué dificultad tiene para desarrollar sus proyectos, aparece una caída en demanda, es decir, la caída que les mostraba yo a ustedes en el Producto Interno Bruto, incertidumbre política, lo que les acabo de hablar, tasas de interés, la política monetaria de la cual les acabo de hablar, incertidumbre económica, que tiene que ver con qué pensamos sobre el futuro del PIB, por ejemplo, bueno, flujo de caja y eso es normal. Cuando se habla de proyectos, fíjense ustedes en qué están concentrados en este momento. Aparece tecnología e innovación, actualización tecnológica e innovación aparece en el puesto número 5 y cuando hablamos de los objetivos de los proyectos, innovar aparece en el puesto 4, transformarse digitalmente aparece en el puesto 8. Aparecen modernizaciones tecnológicas que probablemente se parezcan en algunos casos a innovación, ensanches de planta, reposición de equipo. En esto estamos en este momento, digamos, la economía colombiana como un todo está concentrada en términos de sacar las cosas adelante. Ahora bien, una parte muy importante de todo el ejercicio que ustedes hacen y que hacemos todos es el mercado laboral. Es entender qué tipo de mercado tenemos, cómo está estructurado, dónde están las oportunidades y dónde están los riesgos. Si uno le da una mirada al mercado laboral colombiano, se encuentra con que en Colombia hay un poco más de 22 millones de personas ocupadas, de las cuales solo el 53%, perdón, voy a decirlo al revés, iba a decir solo el 43%. Solo el 43% está en mercados laborales formales. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo aparece un dato allá, que es el dato de la línea lila o morada, que es el dato de la informalidad en nuestro país. Es un dato muy alto, pero ojo, porque cualquier cosa que uno vaya a hacer en Colombia que tenga de alguna forma una implicación en el mercado laboral o que dependa del mercado laboral debe ser analizada teniendo en cuenta la altísima informalidad que existe en nuestro país, que por cierto también es la fuente de muchos otros problemas. Las discusiones de pensiones tienen que ver con el tema laboral, las discusiones de salud tienen que ver con el tema laboral, muchos temas de equidad, muchos temas de pobreza también. La tasa de desempleo, que es la que aparece aquí en el centro, ha venido aumentando y lo que nosotros creemos es que va a aumentar un poco más. Porque en la medida en que uno va teniendo esos 6 trimestres de los cuales les estaba hablando, los 2 primeros alrededor del 2% y los 4 últimos alrededor del 0.5%, lo normal es que el mercado laboral se vea afectado. Hemos venido insistiendo mucho
en el gobierno o con el gobierno alrededor de este tema, porque si uno fuera a hacer una reforma laboral, por ejemplo, hoy en día, debería concentrarse, en nuestra opinión, en aumentar la formalidad, reducir el desempleo, y no es precisamente lo que está haciendo. Desde el punto de vista macroeconómico, a mí me gusta, digamos, voy a concentrarme en discutir, bueno, aquí ya tenemos el dato de la tasa de interés comparado con la inflación, pero voy a concentrarme en este gráfico para mostrarles la línea amarilla. La línea amarilla al final es cuánto paga Colombia por encima de lo que pagan los bonos del Tesoro americano, dado que los mercados perciben que nuestra economía es un poco más riesgosa o es más riesgosa que el mercado, digamos, de lo que se denomina mercado de riesgo cero o a riesgo cero, que son los bonos del Tesoro americano. Discusión distinta es si nosotros creemos que los bonos del Tesoro americano tienen riesgo cero, pero digamos, los que tienen menor riesgo. Este dato lo produce Bloomberg y fíjense ustedes, este es el punto de la pandemia, cuando efectivamente todo el mundo dijo, los gobiernos están haciendo cosas que no hacían en el pasado, se están endeudando más, están teniendo que gastar más, están recaudando menos. Por lo tanto, el riesgo de que los gobiernos no me paguen si yo soy un acreedor, perdón, pues es muy alto y subió. Colombia venía de niveles de cerca de los 200 puntos básicos, es decir, 2%. Y voy solamente a refrasear esto. 2% por encima de lo que pagarían los bonos del Tesoro americano es lo que los mercados le cobraban a Colombia en ese momento. En el mes esto es para febreros, en el mes de enero, este dato es de enero del año 2023, Colombia realmente un poquito antes, en diciembre, Colombia tuvo un incremento que nos llevó a 500 puntos básicos. No habíamos nosotros visto ese dato nunca en los últimos 30 años. Y esto fue a inicio del año 2023. ¿Por qué se produjo? Se produjo especialmente por las dudas que había al momento en que se presentan todas las reformas, se produjo por las dudas que introdujo el gobierno nacional cuando dijo que no iba a cumplir la regla fiscal y se introdujo por la duda que en algún momento se planteó, que no sé si ustedes la recuerdan, alrededor de la reforma tributaria, cuando el presidente en un trino dijo que eventualmente de pronto valía la pena ponerle impuesto a la salida o a la compra de dólares, a la salida de divisas. Cuando él hizo eso, se disparó a 500%, a 500 puntos básicos, perdón, la tasa el spread este. Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque todo esto nos afecta significativamente a nosotros. Porque si la deuda del gobierno nacional vale 200 puntos básicos más, 2% más de lo que valía hace 2 años, pues todos vamos a estar teniendo que pagar eso. Eso hace que el gobierno no tenga dinero, eso hace que el gobierno tenga que pensar en nuevas reformas tributarias, eso hace que eventualmente quiera mayor recaudo, eso hace que eventualmente, y esto es muy importante, cualquier otra deuda de Colombia, desde el punto de vista fiscal, eventualmente termine, desde el punto de vista internacional, termine eventualmente costándonos más. A todos, no solamente al país, no solamente a la nación, sino a cualquiera de nosotros que se termine endeudando en dólares o con recursos que provengan de los dólares. Recuerden ustedes, aunque ustedes no lo sepan, que muchas veces los bancos a los cuales ustedes acuden se fondean en los mercados internacionales. Y al fondearse en los mercados internacionales, claro que los trasladan el costo de ese fondeo a las tasas locales. Y ahí tenemos un tema muy, pero muy fuerte. Desde el punto de vista de internacionalización, hemos traído realmente, tenemos una situación muy compleja, porque lo que ha venido sucediendo es que es verdad que hemos tenido una caída no tan grande en términos de nuestra balanza comercial y nuestra balanza de cambio, pero lo cierto es que una parte muy importante lo explica el hecho de que Colombia ha venido bajando sus importaciones. ¿Es bueno que Colombia baje sus importaciones o no? Yo diría que sería muy bueno si la razón por la cual eso se está dando es porque comenzamos a producir nuestras cosas. Si la caída de las importaciones se debe a que estamos produciendo menos y que estamos consumiendo menos y que tenemos menos poder adquisitivo, entonces la razón no es tan buena. Entonces es verdad que estamos siendo capaces de mantener la tasa de cambio en niveles más o menos estables y ustedes la han visto fluctuando alrededor de los 3.900, 4.000 pesos, a veces baja de los 3.900, pero lo cierto es que las razones por las cuales están allí no son probablemente las mejores. Otro tema importantísimo que lo ha venido afectando, y lo digo porque esto además también ha sido motivo de una gran cantidad de emprendimientos y de ideas interesantes que se han convertido en proyectos, es el tema de las remesas de los colombianos que viven fuera y le envían a su familia recursos.
Por si ustedes no lo tienen presente, ese dato hoy por hoy es un dato de cerca de $1.000 millones al mes. $1.000 millones al mes están llegando por cuenta de de remesas que están enviando los colombianos a sus familias. Eso suma, bueno, $12.000 millones al final del año. Y $12.000 millones al final del año, si ustedes lo comparan con el dato, por ejemplo, de exportaciones, fíjense ustedes, tenemos que puede ser cerca del 20% de las exportaciones. No es una locura decir que hoy en día el segundo producto de exportación de Colombia es el trabajo de los colombianos que viven fuera. Esto nos ayuda en términos de la tasa de cambio, nos da divisas, nos da recursos y nos permite, por supuesto, mantener, digamos, el equilibrio de esa variable que para nosotros es tan importante. Allá están los datos de inversión extranjera directa también. Fíjense ustedes, tuvimos un dato muy interesante alrededor del año 2023 y el año 2022. Tuvimos récords. Los explica varias cosas. Los explica, por ejemplo, una transacción muy interesante que ustedes saben que se dio alrededor de Nutresa, donde hubo una inversión muy grande, donde solamente aquí hubo cerca de $3.000 millones. Es decir, solamente de esos 17.000 hubo $3.000 millones relacionados con esa transacción en particular. Pero también lo explica algunos temas relacionados con el mundo del petróleo e incluso unos temas relacionados con el mundo del pago de impuestos derivados de la reforma tributaria que había que traer. Una parte importante de esto, aunque ustedes no lo crean, son inversionistas que están en Colombia y que tienen que traer dinero para poder pagar el impuesto de renta. No es muy buena esa razón tampoco, pero es la realidad. Ahora, a nosotros en la ANDI nos gusta construir tableros de control. Nos gusta porque de alguna forma nos permiten casi que a un golpe de vista tratar de saber qué es lo que está pasando con algunas variables relevantes. Hemos tratado de construir ese tablero de control en donde podamos hablar de los temas de innovación y de la industria digital, como para tratar de decir qué cosas podemos mirar rápidamente. Fíjense ustedes, uno pudiera arrancar arriba en la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto y estamos comparando a América Latina con la OCDE y fíjense ustedes cómo la OCDE está hablando de cerca del 3% en este momento de inversión en desarrollo y en investigación y en tecnología, investigación y desarrollo, I+D, y estamos hablando del 3.1%. Bueno, ese dato para América Latina sigue siendo increíblemente bajo. Estamos hablando de un dato de cerca del 0.62%. Si nosotros hiciéramos como y desglosáramos un poquito en cómo está representado eso en distintos países, tienen ustedes en la línea roja a Chile, en la línea amarilla a Colombia, a México y a Costa Rica. Y fíjense ustedes, aunque la serie no la logramos conseguir toda, pero tenemos algunos datos, uno sí se puede imaginar que la tendencia probablemente aquí sea una tendencia que nos permita decir que en todo caso dentro de este universo, que son países que yo diría son interesantísimos para comparar con Colombia, como México, Chile y Costa Rica, nos encontramos con que, señor alcalde, bienvenido usted. No, no te preocupes. Entre otras cosas, alcalde, no es muy grave, porque casi todo lo que he dicho de aquí hacia atrás lo dije ayer. Entonces, de aquí para adelante sí no lo dije ayer. Entonces, de aquí para adelante viene lo nuevo. Al alcalde le agradecemos además porque pues, ha sido un gran aliado, es un gran convencido de esta región como potencial para el emprendimiento, como potencial para la innovación y como potencial para la transformación digital. Estamos haciendo este año aquí este evento que ha sido, bueno, siempre ha contado con el apoyo de la ciudad, de la alcaldía, y estamos también haciendo, y eso lo veremos ahorita, lo vamos a mencionar, haremos también el gran SEC, que es el Congreso Empresarial Colombiano, que es la Asamblea Grande de la ANDI, lo vamos a hacer este año en Medellín, son los 80 años de la ANDI, y para eso contamos, digamos, hemos contado con el apoyo muy comprometido de la alcaldía, el cual además agradecemos y reconocemos ampliamente, porque sin eso probablemente no hubiéramos sido capaces de hacerlo. Vuelvo al gráfico para decir que esa línea amarilla que aparece allí, pues es motivo de preocupación, por supuesto. En algún momento en el año 2019 logramos que la inversión en I+D fuera del 0.32% del Producto Interno Bruto. Bueno, pues hoy está en 0.21. Y esto es malo, es bastante malo, entre otras cosas porque muy probablemente en pesos reales el dato del PIB sobre el cual se calcula el I+D o la inversión en I+D
en términos relativos mayor. Si ustedes se dan cuenta desde el punto de vista de la inversión del gobierno destinada a la ciencia, ahí dice el presupuesto general de la nación, ustedes se dan cuenta de lo que ha venido pasando durante los últimos años. Teníamos un dato que no era bueno, pero que bueno, de alguna forma era 3 veces lo que tenemos hoy en día, pero hay que decirlo, desde el punto de vista del gobierno nacional hemos venido teniendo una reducción que tenemos que tratar de explicar por qué, digamos, en el año 2023, en el año 2024, como porcentaje también del Producto Interno Bruto. No es una buena idea dejar que el gobierno reduzca su inversión en I+D, porque en realidad en la gran mayoría de los países que han sido exitosos en este tema, la inversión del gobierno ha pesado muchísimo. El caso de China es un caso interesantísimo. El caso de la Unión Europea o el caso de los Estados Unidos siempre han contado con una inversión muy, pero muy grande. Para el año 2025 está dentro del marco fiscal de mediano plazo, y vamos a ver qué sucede con el presupuesto general de la Nación que presentan al Congreso ahorita, hay una proyección del 0.1%. Otro dato interesante, el acceso a Internet, fíjense ustedes, hemos venido sin duda alguna mejorando significativamente, aquí estamos hablando del total nacional, estamos hablando del año 2019, teníamos en ese momento cerca del 60%, hoy en día tenemos una penetración del 70.5%, donde claro, el gran reto que tenemos por delante, el gran espacio, también uno puede decir la gran oportunidad, es la penetración en lo rural, en donde tenemos un nivel que llega apenas al 41.4%. Dato interesante también es saber con nuestros niños qué tan jóvenes realmente tenemos a las personas metidas en el mundo digital, con habilidades, con conocimiento, con capacidades. Y fíjense ustedes, cuando uno habla aquí, y aquí hay 3 cosas, digamos, el porcentaje de niños o de personas de más de 5 años que usan computador, celular o internet. Fíjense ustedes, tenemos en este momento en celular, estamos hablando de la proyección o el dato del año 2023, 90.4%, pasó del 86 al 90.4%. El internet, digamos, en cualquier lugar, pasamos de 65% a 77.3%. Y en computadores en cualquier lugar pasamos del 39 al 34%. Es normal que eventualmente se produzca una sustitución, digamos, entre estas dos variables en la medida en que uno va teniendo mejor internet más móvil. Claro, y vamos teniendo que hacer las cosas menos por los celulares, vamos teniendo también mejores terminales y vamos teniendo mejores capacidades para poder hacerlo en sitios distintos a los computadores, pero en todo caso tenemos un reto inmenso. Y el tema de las redes sociales, que es un tema que ha venido creciendo muchísimo, es verdad que en el año 2021 hablábamos de cerca del 65%, hoy en día estamos hablando de que el 70% de los colombianos tienen relación con las redes sociales. Ahora hablemos un poco de innovación y emprendimiento. Este dato en términos de financiación es de dónde provienen los recursos y a dónde efectivamente, o a dónde están pudiendo los emprendedores eventualmente acudir para poder financiar sus proyectos. ¿Por qué lo mencionamos? Lo mencionamos porque así como dijimos que la mayoría de los países exitosos en el tema de innovación habían contado con políticas de gobierno que han sido suficientemente fuertes en financiar la innovación o en dedicarle recursos específicos a la investigación para innovar, también es cierto que hay una gran cantidad de países que dentro de sus políticas públicas han incluido casos y herramientas y vehículos muy exitosos en la financiación de emprendimiento. Siempre traemos a colación el caso de Israel, que nos ha parecido siempre tan interesante como un ecosistema en el cual se apoya el emprendimiento. Y siempre hemos demostrado con hechos concretos y con proyectos concretos cómo efectivamente los resultados han sido buenos. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes cómo cuando uno pregunta de dónde proviene la financiación, tenemos que la mayoría proviene del sector de financiación privada, que es el dato, digamos, del 53%. La pública ha venido reduciéndose en el año 2022, que es el último dato que tenemos, pasó de 2021 del 41.3 al 32.8. No tenemos el dato del año 2023, pero uno intuye que ha habido una reducción importante, y la internacional, que es la que aparece abajo,
pues ha venido creciendo poco, pero sin duda alguna, había un espacio importantísimo para lograr hacerlo. En esto es donde yo les digo, aunque uno no crea y aunque uno no sea consciente, esa gráfica que les mostré del riesgo país nos termina afectando a todos. Porque toda esa financiación que está aquí, no solamente para el crédito o para la deuda, sino también para el capital, termina introduciendo, digamos, por ejemplo, exigencias mayores en términos de rentabilidades a los proyectos. Proyectos nuestros tienen que ser 300 puntos básicos más rentables que proyectos en otros países, simplemente porque la gente percibe que hay un riesgo país. Y todo el mundo lo sabe. Cuando le calculan el WACC a cualquiera de sus proyectos, que es el costo, el costo ponderado de capital de las compañías, siempre le ponen el costo país, el riesgo país como una de las variables. Siempre lo hace. Es parte de lo que dice además la técnica. Luego está cómo se distribuye en términos de entidades ejecutoras. Y fíjense ustedes cómo las empresas han venido creciendo significativamente. Las universidades tienen un dato que se ha mantenido estable, creció mucho en el año 2021 y bajó en el año 2022. En color naranja está el gobierno nacional, que ha venido bajando y bajando y bajando, y en realidad la tendencia se presenta realmente desde el año 2019, la caída, digamos, del gobierno nacional como entidad ejecutora. Y luego está el dato, digamos, de hospitales y clínicas, que además, por cierto, les quiero decir, siempre han venido siendo, siempre no, han venido siendo crecientemente participantes dentro del proceso, dentro de todo el ecosistema, pero ojo que con lo que ha venido sucediendo en el sistema de salud durante los últimos meses, durante los últimos 2 años, en realidad lo que estamos viendo en términos generales es una inversión que ha bajado prácticamente a cero en términos del sector salud. Y esto es muy malo porque el sector salud es un gran jalonador de la innovación. Lo es a nivel mundial, pero también lo es porque nosotros tenemos necesidades que cubrir, porque tenemos que ir a varios lugares, porque tenemos que aumentar la cobertura, porque tenemos que mejorar la calidad, porque tenemos que hacer adopción de nuevas tecnologías, y ahí vamos a tener un efecto que sin duda alguna vamos a terminar viendo relativamente pronto. Ahora, desde el punto de vista de invención, o de nuevos desarrollos, de nuevos inventos, los datos no son especialmente buenos. No son especialmente buenos en términos de patentes solicitadas. Fíjense ustedes cómo nos comparamos con Chile, que ha venido generando una nueva dinámica muy interesante, con Costa Rica, que venía muy bien, tiene una caída en el año 2022. Vamos a ver realmente qué sucede en el año 2023, porque a mí ese dato me parece un dato especialmente o particularmente bajo, el de Costa Rica para ese año, con México. Y fíjense ustedes en términos de investigación por millón de habitantes el dato que nosotros tenemos. Estos son de investigadores por millón de habitantes. Si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes, y este es un dato que sí nos permite de alguna forma hacer como un promedio ponderado por el tamaño de la población, Colombia tiene un nivel muy, muy bajo. Es decir, en el año 2017, este dato es viejo, pero lo quisimos traer porque, porque de alguna forma refleja una muy buena parte de la realidad nuestra. Teníamos que 90 personas por cada millón de habitantes se dedicaban a la investigación. En el mismo caso en Chile, por ejemplo, son 500 personas, el mismo caso en México 320, el mismo caso en Costa Rica 379. Y allá está el dato de patentes. Tenemos algunas dudas, por ejemplo, con el último de los gráficos, porque como ustedes pueden ver, aparece los productos farmacéuticos aparecen muy altos, digamos, no solamente para Colombia, para todos los países. Y aquí muy probablemente se encuentra el registro de patentes de productos producidos en el exterior o de productos desarrollados en el exterior. Entonces probablemente con este dato tenga la distorsión de cosas que no fueron desarrolladas en nuestro país, pero que sí tienen de alguna forma patentes que se están registrando acá. Ahora, y aquí ya estamos hablando de este estudio que se llama el Startup Blink, que es el Colombia Tech Report. Fíjense ustedes en este caso. Aquí lo que está es cómo se ha logrado movilizar dinero hacia los emprendimientos en Colombia. Tuvimos un año en que hubo 1.100 millones de dólares, 500 millones de dólares, 1.400 y 1.300, y el último año, 2023, tuvo una caída significativa.
En número de rondas, 134, es decir, no solamente tenemos un número significativamente menor, sino más rondas, lo que está hablando de rondas que son definitivamente más pequeñas. Y el dato de allá tiene de alguna forma la clasificación de acuerdo con los sectores en los cuales se han venido haciendo los emprendimientos. Y ustedes fíjense cómo ven ahí FinTech, que estuvo durante todos los años anteriores en segundo lugar y en este momento pasó a segundo lugar. Y luego está PropTech y está Energy, y es normal que esté energía ahí y debería estar mucho más. Está Retail, está AgTech, allá ven ustedes alimentos, movilidad, telecomunicaciones, logística y salud. Y de alguna forma hice la referencia al tema de las remesas, porque en una muy buena parte los desarrollos que se han venido implementando y que han salido al mercado han tenido que ver con el manejo de esos recursos, no solamente para poder traerlos, sino para poder manejarlos luego acá, y la facilidad que se ha dado para nuevos créditos y la capacidad que hay en este momento de generarle créditos, digamos incluso por fuera del sistema bancario, a estratos de la población que eventualmente no tenían acceso al crédito. En términos de innovación y emprendimiento, Colombia, digamos, en innovación, el primero de los rankings que aparece aquí, en el dato, si comparamos 2022 con 2023, tenemos a un Suiza, a un Estados Unidos y a un Suecia que se comparten y se distribuyen, ellos tres, digamos, los tres primeros lugares, y tenemos un Colombia que había estado en el nivel 63 y que pasa al nivel 66, bajando 3 puestos. Ahí tenemos algunos otros datos de América Latina. Fíjense ustedes, Chile estaba en el 50, pasó al 52, Brasil del 54 al 52, perdón, Brasil del 54 al 49, perdón, México 58 se mantiene, Uruguay gana un puesto, Argentina aparece aquí, no aparecía en esta lista antes, y Perú, digamos, desaparece en estos niveles de lo que aparece acá. En términos de emprendimiento, fíjense ustedes cómo estábamos en el año 2022 en el puesto 44, en el año 2023 subimos al puesto 40. Es decir, se están moviendo las cosas. Este es un dato bastante más interesante que todos los otros. Si uno hiciera una ponderación por el tamaño de la población, el tamaño de la economía y el tamaño del país, Colombia se encuentra, digamos, en niveles parecidos al número 28 a nivel mundial. Si uno dijera, ¿en dónde deberíamos estar nosotros si eso respondiera a esas 3 variables? Repito, población, tamaño en términos de la economía y en términos de la geografía, Colombia debería estar naturalmente en niveles de alrededor del 28. Cuando nos vamos para niveles del 60 y pico, 70 o puesto 70, ahí estamos teniendo, digamos, un rezago muy especial en ese sector en particular, y si uno lograra estar pues cerca pues al 28 estaríamos pues bastante bien. Son muy pocos los indicadores en los cuales estamos allí. Ahora, se han identificado cuáles son las barreras y ha habido un ejercicio que se ha hecho de acuerdo con el ranking de innovación empresarial de la ANDI, porque sí queremos nosotros permanentemente estar contándole al país el tipo de barreras que tenemos y dónde tenemos que hacer los esfuerzos grandes. Y la distribuimos entre internas y externas. Acá están las externas y voy a leer solamente las del año 2023 para los 2 casos. En términos de barrera número 1, dificultad de acceder a fuentes de información, de financiación, perdón. Y esto incluye no solamente la financiación en deuda, sino también en capital. Segundo, y fíjense ustedes que aparece en todas partes, regulación excesiva. Yo me atrevo a decir que es o regulación excesiva o regulación impertinente. Porque muchas veces la regulación no es, en algunos casos, no es tan grande, sino es regulación que no está diseñada para la innovación, que no permite que la innovación llegue, que no permite que la innovación se aplique, que no permite que el sector se desarrolle, porque está normalmente pensada para otros mundos, pensada para otras historias, pensada para el país de los años 90 o pensada para el país del año 2000. Bueno, pues la innovación no solamente debe ser menos en términos generales, la regulación no solamente debe ser menos en términos generales, sino la regulación debe ser muchísimo más pertinente. Fíjense ustedes que aparece aquí. En el año 2021 era la segunda, aquí está la tercera y nuevamente aquí está la segunda. Aparece un tema que a mí me llama mucho la atención y lo critico un poco, y lo criticaba anoche cuando preparábamos la presentación, que es el tema de que el cliente no quiere pagar por la innovación. Entonces yo le decía a Alejandro, le decía, pero ¿cómo así? ¿Y eso por qué lo tiene que pagar el cliente?
Yo creo que ahí lo que estamos hablando es de una cosa distinta, y es no somos capaces de producir suficiente valor agregado como para que nuestro producto sea suficientemente competitivo y que podamos cobrar por la innovación. Pero uno no le puede decir al cliente, págame por la innovación, porque eso nunca va a pasar. Entonces ahí eso habla un poquito, aunque parece como una barrera externa, yo diría habla un poquito también de nuestra cultura, de dónde estamos nosotros y por qué em, eh, y por qué lo tenemos como uno de los temas que más nos preocupa. El tema de talento, sin duda alguna. Y luego está la construcción de ecosistemas, y aquí es donde Innovation Land, Andy del futuro, todos los ejercicios de transformación digital tratan de llenar un espacio y tratan de cumplir un papel que debería ser suficientemente activo, suficientemente grande, suficientemente valioso. Luego las barreras internas. Me llama mucho la atención también esto de la falta de tiempo. Porque la falta de tiempo, ¿qué es? Yo le decía, hablando ayer con el equipo, y le decía, ¿es que estamos muy ocupados o qué? Entonces, estar muy ocupados, entonces, no, es que nosotros no innovamos porque estamos muy ocupados. Esa me parece una muy mala respuesta, primero. Y segundo, me parece que también es síntoma de que tenemos muy pocos equipos dedicados explícitamente o exclusivamente al tema de la innovación. No tomamos esa decisión. Si no tomamos esa persona que está dedicada a innovación, tiene que tener tiempo para innovar. O nos está tomando el pelo. Entonces, es así que habla de nosotros. Luego, el tema de presupuesto, es normal, claro. Lo que pasa es que este sí es un ejercicio pues, difícil de justificar, porque digamos que en nuestra cultura no es tan lógico que uno deba cometer ese venture capital, que significa dediquémonos a investigar para luego ver si podemos recoger los frutos. Y ahí tenemos un problema, y ahí, yo creo que ahí es donde nos llevan gran ventaja. Y yo creo que los dos temas son más o menos lo mismo, porque ese presupuesto es el presupuesto para el equipo de innovación. Ese presupuesto es para eventualmente hacer los proyectos piloto. Ese presupuesto es para eventualmente hacer los test en el mercado, o inclusive el de hacer eventualmente el registro de la marca o de la patente. Bueno, que tiene que ver con la dificultad de consolidar una cultura para la innovación y que tiene que ver con eventualmente el tema de escalamiento de los nuevos proyectos. Seguimos un poco como con los mismos, si ustedes se dan cuenta al final, esto es como, ustedes vieron ustedes se acuerdan el video este que había de Melquíades, el señor español que hacía reggaetón, ¿no lo veían? Él decía, y pónganle 20 palabras y pónganla en cualquier orden y así termina el reggaetón. Eso no está bien decirlo, pero la verdad era que él se estaba quejando de esto. Nos pasa un poquito lo mismo con esto. Esto lo podemos mover en cualquier orden y la verdad es que seguimos teniendo los mismos temas internos. Ocupémonos de estos. Esto nos ocupamos a través de entidades como la ANDI y de los ecosistemas que luchan a nivel nacional, y estos son los problemas que nosotros tenemos que solucionar al interior de nuestras organizaciones. Con esto dicho, desde el punto de vista de barreras para trabajo con universidades, que es un tema que para nosotros es especialmente importante. ¿Por qué? Pues no solo porque nosotros estamos convencidos que con las universidades o a través de las universidades se puede hacer una gran cantidad de los desarrollos que se pueden hacer hoy en día, primero. Segundo, porque estamos convencidos que las universidades también tienen que dedicar una mayor cantidad de recursos a tratar de ser base de la innovación. Porque además creemos, y lo hemos visto en otros países, que la universidad es el sitio en donde se producen una gran cantidad de los nuevos conocimientos. Hemos querido, digamos, tratar de identificar cómo hacemos para que el ecosistema se pueda fortalecer con base en las universidades. ¿Cómo hacemos para darle ideas a las universidades para que sean actores dinámicos y actores muy activos en términos de producir nueva innovación? Y fíjense ustedes que se le ha preguntado durante los 3 años, ¿qué problema tiene usted o qué dificultad o qué barrera encuentra usted para trabajar con universidades en este desarrollo? La primera, la dificultad para encontrar un socio adecuado, es decir, para encontrar una universidad con la cual trabajar. Lo segundo, falta de tiempo o recursos financieros. Hay un tema, digamos, también complejo alrededor de los costeos en las universidades para efectos de los proyectos en los cuales trabajan. Tercero, esta es una discusión muy común, que también lo hablábamos con el equipo. Una de las más grandes discusiones con las universidades es de quién es el nuevo desarrollo. Y yo creo que las universidades tienen que, de alguna forma, si quieren ser unos consultores buenos y tienen que estar activos, tienen que entender
que hay eventualmente mecanismos en los cuales si ellos quieren ser contratados o si esas entidades quieren ser contratadas, tienen que mantenerle la propiedad intelectual a quien le está quien está pagando la investigación. De lo contrario, siempre va a haber una discusión porque, entre otras cosas, una de las grandes preocupaciones también de las empresas es que la información muy sensible de la organización se filtre. Y todo esto habla del último punto que está allí y es el hecho de que no hemos sido capaces de generar unas relaciones de confianza. Ahí nos toca pensarlo y yo creo que nos toca pensarlo a nosotros desde el mundo empresarial, a ustedes desde el mundo del emprendimiento y a las universidades en términos del papel que tienen para ser activos en términos de la investigación. Esa barrera la hemos visto desde hace tiempo ya. Yo diría, si uno tratara de identificar dónde están la mayoría de esas personas con capacidad de investigación y de desarrollo y con los títulos y con el conocimiento internacional, muy seguramente está en las universidades. Bueno, pues veamos a ver cómo somos capaces de sacarlo adelante. Desde el punto de vista de transformación digital, que es el otro objetivo, digamos, de este evento, pero así es objetivo de la ANDI, ustedes saben, nosotros ya hace varios años creamos inclusive la Vicepresidencia de Transformación Digital con la idea de que nosotros podíamos ser dinamizadores de todo lo que sucediera en el mundo digital. Fíjense ustedes, en términos de Colombia, bueno, este es en términos del mundo, digamos. ¿Qué sucede en Colombia? ¿Qué sucede en América Latina? ¿Y qué sucede en la OCDE? Y aquí estamos hablando de penetración de banda ancha fija, penetración de banda ancha móvil y el índice de preparación en materia de redes. Y fíjense ustedes cómo tenemos, cuando nos comparamos, en el caso de las redes estamos en niveles bastante similares. En el caso de la banda ancha móvil tenemos un rezago importante en términos de penetración y en el caso de la banda ancha fija también tenemos, digamos, casi 20 puntos de diferencia, que al final son 30% de los 60 puntos que aparecen acá. Y en términos de conexiones fijas de Internet, fíjense ustedes lo que ha pasado. Hemos tenido 2 o 3 años muy activos, pasando de 38 a 54 millones. Las de Internet móvil pasaron de 8.4 a 8.9, ahí no ha habido, digamos, un cambio grande, pero ha habido un cambio grande. La penetración que tenemos allí por cada 100 habitantes pasa de 74 a 89. Los ingresos han venido generando un espacio inmenso para nuevos negocios y aquí hay una oportunidad muy, pero muy grande. Las velocidades afortunadamente han venido creciendo. Todavía tenemos un rezago importante en términos de velocidades con algunos mercados más desarrollados. Y abajo está el número de personas que se dedican a la industria. Fíjense ustedes el último dato, el dato del año 2023, es de cerca de 738.000 personas dedicadas al tema. En términos de competitividad digital, fíjense ustedes, estamos por una parte estamos en los 60 nuevamente, cuando veíamos si pudiéramos estar por allá cerca del 28, debería ser nuestra meta, pero no solamente estamos en los 60, sino que perdimos, digamos, de acuerdo con el dato de IMD, perdimos 2 puestos pasando del 60 al 62. México aumentó un puesto, Perú aumentó otro puesto, Brasil aumentó otro puesto, bueno, Estados Unidos y Países Bajos, Singapur, Dinamarca tienen ahí una participación además completamente envidiable. En términos de ciudades inteligentes, fíjense ustedes, solamente 2 ciudades aparecen, 2 ciudades colombianas aparecen en el índice. Aparece Medellín como la primera ciudad incluida dentro del índice de ciudades inteligentes y aparece en el puesto 119, ¿sí? Y aparece Bogotá en el puesto 127. Ahí hay una oportunidad inmensa, son ciudades grandes, son ciudades potentes con unas masas críticas importantes, las dos con un par de organizaciones que deberían ser capaces, digo organizaciones desde la alcaldía y desde las herramientas y de las instituciones que hay al servicio de la alcaldía, capaces de poder generar cosas muy interesantes y yo diría que ahí hay una oportunidad inmensa. Le preguntamos en la encuesta, y esto es muy interesante porque cuando nosotros arrancamos, yo no me acuerdo, Santiago, la primera medición que hicimos, cuánto era lo que nos daba empresas que tenían estrategia de transformación digital. Esta es la de aquí, sí. ¿Y el primer dato es el del 2017? Bueno, teníamos un dato que no era muy, muy alto y ha venido creciendo. Fíjense ustedes que ya vamos en el año 2023 en 70%. Este pues es el inverso. Y fíjense ustedes cuando les preguntamos en qué están trabajando,
Ha venido creciendo muchísimo la inteligencia de negocios, la analítica de datos, el cloud computing ha venido avanzando y afortunadamente también algunos temas que tienen que ver con competitividad y con industrialización, como robótica y automatización, perdón, y el tema de Internet de las cosas, que para nosotros ha sido, digamos, de alguna forma como el gran reto, porque también significa grandes inversiones. Desde el punto de vista de tecnologías emergentes, fíjense ustedes, este es un mercado gigantesco. Aquí estamos hablando de trillones de dólares a nivel mundial, trillones de dólares en el año 2024 que van a ser 2.4, pero además se estima que va a tener en 3 o en 4 años va a tener un crecimiento que los va a llevar casi a 4 trillones de dólares. Es decir, va a tener un crecimiento tranquilamente del 70% en los próximos años, en los próximos 3 años. Y allí vamos a ver, digamos, que van a aparecer compañías nuevas, pero también van a aparecer oportunidades. Y si tenemos oportunidad, y hay gente, y hay colombianos que están metidos en esto, y hay empresas colombianas que han estado metidos en esto, y vale la pena resaltarlas, y vale la pena además pensar en que hay una oportunidad grande. Luego, cuando se le pregunta si a las empresas en la encuesta de transformación digital, si realizó inversiones en tecnología, fíjense ustedes, aparece durante el año 2022 aparece distribuido 2022 y distribuido entre manufactura y servicios. Tenemos el 41% de manufacturas, el 50% de servicios y no sigue siendo un valor negativo. Y cuando se le pregunta en términos de valores de la inversión en manufactura o en la inversión total o en la inversión de servicios, que son las 3 gráficas que están arriba, están distribuidos en los montos que aparecen allí. Fíjense ustedes, en el caso del total, de 100 a 500 mil dólares se presenta el 22.1%, más de 1 millón a 5 millones de dólares está el 7.7%, de 5 millones de dólares a 10 millones de dólares el 1.9% y hasta 50 mil dólares 49%. Esto nos habla del tamaño de lo que estamos haciendo, también nos dice por qué tenemos eventualmente los niveles de inversión bajos que habíamos presentado ahorita. Y en términos de la inteligencia artificial, digamos sin duda alguna, estamos viendo que cada vez hay mayor interés y se pregunta, por ejemplo, por un tema que termina siendo un tema cada vez más sensible, que es el tema de los protocolos relacionados con la seguridad o con la seguridad que uno le ofrece, y se les pregunta que si está haciendo un uso responsable en la valoración ética y de adopción de inteligencia artificial, y tenemos solamente el 35%. Y cuando le preguntamos que si se le está informando al consumidor, tenemos que el 64%. ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de la implementación de inteligencia artificial? Fíjense ustedes que aparece, digamos, en línea con esto, como primero la cultura de la protección y aprovechamiento de datos, 77%. Tenemos las barreras identificadas y se dan cuenta ustedes cómo aparece desconocimiento muy alto, cambio cultural al igual que en innovación y tecnología, escasez de talento, sesgo al cambio. Ahí está la comparación entre el año 2023 y el año 2019, habiendo crecido mucho el rubro de desconocimiento y en servicios, perdón, y en manufactura, el dato que aparece allá. Este es el dato total, fíjense ustedes, donde tenemos además un tema de presupuesto en el año 2021 que fue muy grande, que en este momento no es tan grande, pero el cambio cultural sigue siendo sin duda alguna un cambio grandísimo. Con esto dicho, y ya para dedicar el último minuto y para dejar como todas las bases sobre lo que podemos hacer, hemos hecho un ejercicio que además les vamos a entregar para que lo tengan luego al final, alrededor de cuáles son los diferentes retos o cuáles son los principales desafíos en términos del sector. Y lo hemos hecho para innovación y emprendimiento, y fíjense ustedes, allá aparecen el hecho de que debería haber, en términos de gobierno y baja inversión, plataformas, por ejemplo, que nos permitan hacer centralización de la información sobre regalías o deducciones tributarias. En el caso de que el 1% de la inversión y poder llegar a 1.5% como meta de I+D, hay que generar una agenda nacional y para eso lo hemos venido planteando, unas agendas públicos-privadas, resaltar el rol protagónico, del sector global. Colombia tiene que dirigir inversiones hacia estos sectores y hay que fortalecer los ecosistemas. El tema de la regulación que mencionábamos al inicio, el tema de generar los ecosistemas de emprendimiento, también la hay. O hemos hecho el ejercicio para tratar de entender desde el sector TIC
cuáles son las barreras en economía, en talento, en el ecosistema, en gobierno y en conectividad. Y ustedes se dan cuenta que al final este mapa es un mapa en el cual nosotros, en todos los casos aparece la idea de regulación, la idea de trabajo con el Estado, la idea de poder ser modernos, la idea de poder generar recursos, la idea de poder generar financiación, la idea de poder generar confianza, la idea de que nos creamos el cuento. Repito, este evento, este encuentro, este ecosistema es un ecosistema que busca reconocer que más allá de lo que sucede en Colombia, hoy día lo que tenemos nosotros al frente es un gran reto sobre el futuro que no podemos abandonar. No abandonemos nuestros temas de futuro, no abandonemos nuestras capacidades de innovar, no abandonemos nuestras capacidades de generar emprendimiento. Este es el momento de fortalecer ese espíritu que Colombia siempre ha tenido, en donde los que hoy en día son grandes empresarios en algún momento fueron emprendedores, en donde las empresas que hoy en día son muy grandes en algún momento fueron emprendimientos, en donde en algún momento lo que hubo fueron buenas ideas de gente que soñaba cómo el país podía ser distinto y cómo en este país había una oportunidad. Eso siempre va a pasar y hoy en día está más acelerado que nunca porque además el mundo está cambiando en muchísimos frentes. Hay que aprovecharlo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con, yo diría, con generosidad intelectual, en términos de poder generar nosotros ecosistemas que sean ecosistemas virtuosos. Tenemos una oportunidad grande, trabajémosla. Gracias por estar pensando en innovación, gracias por estar pensando en emprendimiento y en transformación digital, y de verdad que deseo que tengan un muy buen par de días en donde haya una gran cantidad de conexiones y que de estas conexiones podamos decir que de aquí salimos construyendo una mejor Colombia. Muchas gracias.